Bueno, en realidad, si uno lo analiza desde el punto de vista jurídico, constitucional, en realidad habría un solo gobierno, ¿no? Legítimo. Hay otro gobierno que es un gobierno más bien de facto, porque cuando se han violado el orden legal en Venezuela, en realidad esa es la dicotomía que encontramos ahora, que es el famoso lema que utiliza Guaidó para decir que la solución a la crisis venezolana tiene que pasar por el cese de la usurpación. Y usurpación no porque es una frase, usurpación es porque hace tiempo, desde la constitución de la Asamblea Constituyente, desde la elección del 20 de mayo, se ha venido sistemáticamente violando el orden constitucional y no hay mecanismo de reequilibrio porque en Venezuela no existe Estado de Derecho. No existe Estado de Derecho porque al tú acabar con la separación de poderes y al centralizar todos los poderes bajo el control del Ejecutivo, tú estás estableciendo un Estado monolítico que es característico de los estados totalitarios. Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia práctica de esto? Efectivamente, Maduro mantiene el control. Maduro manda pero no gobierna. O sea, en un cierto sentido tiene el control basado esencialmente en la fuerza de las bayonetas y en la represión. O sea, son los dos pilares fundamentales. Todavía le queda algún elemento, digamos, redistributivo, pero cada vez menor, que es a través de los subsidios que se hacen a través de las cajas clave, que cada vez son más insuficientes, cada vez son más difíciles por las condiciones económicas que se encuentran. Y Guaidó, por otro lado, tiene el respaldo significativo de una gran parte de países. Y bueno, por esta manera, lo que podríamos decir es que estamos en una situación donde muy anómala, ¿no? Porque tenemos dos asambleas, dos fiscales, dos figuras que asumen la presidencia, dos tribunales supremos, o sea que es un país completamente esquizofrénico, ¿no? Y eso, como pueden comprender, es imposible que eso sea funcional. O sea, eso no puede resolverse. O sea que el hecho de la coexistencia temporal de instituciones divididas demuestra la fragilidad del Estado venezolano actual, que está perdiendo en todas luces legitimidad. El problema de la balcanización ya está ocurriendo, ¿no? Si miramos todo el sur de Venezuela y la frontera, el dominio efectivo del Estado no está en el Estado, sino en los grupos paramilitares que gobiernan e imponen la ley. En esa zona se llama el ELN, se llaman los paramilitares, se llaman las bandas organizadas, se llamen cualquiera los nombres que lo quieran llamar, cada vez es más lejano, digamos, la posibilidad de un orden institucional, porque los intereses que están creados alrededor del arco minero, por ejemplo, en Bolívar, alrededor de todo lo que se llama el contrabando de extracción hacia la frontera con Colombia, lo que se llama en la zona del Golfo de Cariaco, toda la salida de la droga, hace que el Estado como tal o es partícipe, o es indiferente, o es incapaz. Cualquiera de las tres posibilidades hacen que sea extremadamente complicado tener la gestión de un país que funcione. O sea, este es un país que me recuerdo un ensayo que salió en 1925, 26, no me acuerdo, de Ortega y Gasset, que hablaba de España invertebrada. La que está invertebrada es Venezuela. Venezuela no tiene ninguna cohesión y cada día se desmiembra más y cada día más está en lo que en sociología se llama anomia, ¿no? Una falta completa de respeto de las normas, de la convivencia, de todo. O sea, es una situación realmente trágica que tiene que tener una solución. La insensatez, es lo que estoy diciendo. La insensatez está comprometiendo el futuro de Venezuela, porque se está haciendo un sistema de apertura que solamente beneficia un extracto muy pequeño de la población. Estás
dando libertad de recursos infinitos en los bodegones, automercados de bienes que no son accesibles para la mayoría de la población y que está privilegiando solamente un pequeño sector de la población, lo cual es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para que en un momento dado, si la crisis se sigue agravando y no viene la ayuda humanitaria, no es que venga la ayuda humanitaria no puede venir si no hay un factor de protección y seguridad, como puede ser el R2P de Naciones Unidas, es decir, con los cascos azules, porque con la desintegración del Estado que hay acá, si entra una ayuda masiva, va a terminar en manos de bachaqueros, de intereses, entonces tiene que haber una protección y en las condiciones actuales, una fuerza armada que en algunos casos está tan corrompida que permite que salgan las gandolas de PDVSA hacia Colombia, la carne hacia Colombia. O sea, necesitas establecer el orden y el orden pasa con el temor de que tú puedas efectivamente tener unas consecuencias si tratas de infringir la ley. Y cuando estoy hablando de eso, de los cascos azules, no es que sustituya a Maduro temporalmente, sino que simplemente hay que separar el aspecto humanitario de la crisis del aspecto político. Son dos problemas que están unidos, pero se puede empezar a resolver el humanitario porque tienes que detener la bomba de tiempo, pero no lo vas a manejar simplemente con que se la deja a Maduro para que él la distribuya, sino que tiene que ser algo, ni tampoco se la va a dar, tampoco va a ser a huevo, sino simplemente la ayuda humanitaria es la respuesta fundamental para una población que está desesperada tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de alimentación. Porque cuando tú hablas de la ayuda humanitaria, tú estás hablando también del establecimiento de hospitales de campaña. Ahora, si no los protegen, te robarán las medicinas, todo eso. O sea, yo creo que estamos en ese punto. Y yo creo que esto se va a resolver, lamentablemente, para los venezolanos. No somos nosotros que lo vamos a resolver, se va a resolver afuera. Y son los países afuera que tienen intereses los que van a venir con una solución, no propuesta, sino cuando toman o la dejan casi impuesta. Y son todos, no solamente los que eran los 50, 60 amigos de Guaidó, sino también los supuestamente amigos de Maduro, que van a decir, bueno, yo aquí no tengo futuro, no voy a recuperar mi deuda, no voy a recuperar mis inversiones porque este gobierno es absolutamente incapaz de mantener los servicios públicos, es incapaz de mantener la producción, es incapaz de mantener la seguridad. O sea, por eso cuando tú dices, si quién es el Estado, Guaidó hace lo que puede, pero no tiene los órganos de coerción. Pero lo mantiene claro y cada día su reconocimiento, tanto nacional como internacional, pongamos aparte a Caracas, que es una ciudad muy rara, cuando lo ves en el interior, ayer en Yaracuy y lo en Mérida, o sea, en el interior, que es lo que está más castigado, porque estamos castigando, beneficiando, el gobierno beneficia a Caracas, porque teme que si pasa algo en Caracas cae, entonces ¿qué está haciendo? Sacrificando la provincia. Ahora, si saca una proporción de habitantes, ¿dónde están más? En la provincia. Sí, pero al mismo tiempo, si no hay una opción que presente una solución que haga viable una reconstrucción del país y dejáramos solamente una opción, que sería la opción que está de facto en el poder, sería también una catástrofe para el país, porque han demostrado claramente, y no es una cuestión de especular, ¿no? Cualquiera de los índices, tome el que usted quiera tomar y verá que el deterioro es simplemente abrumador en hospitales, en servicios públicos, en la electricidad, en el agua, en la producción de petróleo. Estamos llegando prácticamente a 450.000 barriles diarios. Entonces, ¿cómo se puede reconstruir un país con alguien que lo ha conducido por un error de concepción ideológica, lo que usted quiera ver, a una solución que simplemente fracasó? Y si no hay quien le dé los recursos, ¿cómo lo vamos a reconstruir? O sea, lo grave de esto es que para rehacer el país, solamente para dar un ejemplo, para recuperar el nivel de producción de la industria petrolera a lo que fue en 1998, es decir, antes de esto, que eran 3,5 millones de barriles diarios, se necesitan inversiones equivalentes a $250.000 millones durante 8 años.
¿De dónde la vamos a sacar? Y eso es un sector. Y para arreglar la parte eléctrica, y para arreglar la parte sanitaria, y para arreglar la parte educativa, y para arreglar... O sea, si tú pones a ver todo lo que tiene, además de resolver el endeudamiento, o sea, es tan complejo lo que tiene, que solamente tiene la posibilidad de iniciarse un proceso de reconstrucción con dos aspectos, con un apoyo muy importante de afuera, pero los apoyos vienen con condiciones, no existen los apoyos incondicionales. Y en segundo lugar, creando una estructura inicialmente de transición, y no hay otra manera de transición que tiene que ser con un concepto amplio. Amplio quiere decir que participe el mayor número de sectores de pensamiento político diverso, pero así sea lo más amplio que tú tienes el gobierno, van a tener que seguir una guía, una línea, que es la línea que hace que aquellos que están afuera, que tienen dinero, que tienen la posibilidad de conseguirte que los multilaterales te presten, que pueden ayudarte a reestructurar la deuda, crean que ese gobierno es creíble, claro, y que puede hacerlo. Y este no lo es. Y el que viene tiene que ser amplio. Y en ese sentido, Guaidó ha dado muestra de que ha hablado que el chavismo puede estar, que las relaciones con Rusia van a seguir, con China van a seguir. O sea, ha demostrado un criterio de amplitud que el gobierno actual es todo lo contrario. Lo único que ofrece es nuevas elecciones parlamentarias. Digo, no me hagas reír. O sea, primero, además, las elecciones solamente se podrán hacer en la medida que se reconstruyen las instituciones. Porque con estas instituciones no tiene sentido, porque además no es un problema de cambio de hombre, es un problema de cambio de sistema. O sea, un cambio de reglas de juego, un cambio donde la transparencia vuelve a aparecer, donde la responsabilidad vuelve a establecerse, donde los jueces puedan juzgar. O sea, es un cambio, yo diría, es casi un revolcón, ¿no? Eso sí es una verdadera revolución, decía en el CEM. Tienes que cambiar un sistema que ha sido pernicioso, que ha demostrado, después de 20 años, que no ha producido ni crecimiento, ni expansión, ni justicia social, sino que ha creado una situación que ha hecho que 4 millones de venezolanos hayan tenido que prácticamente huir del país. Inclusive pudiera ser antes de un gobierno de transición. Inclusive si, por ejemplo, piensen ustedes que en estas negociaciones internacionales que están ocurriendo, Estados Unidos con Rusia, China con Europa, Canadá con Cuba, el Grupo Lima, todo eso que cada vez más, Naciones Unidas, todo eso se va uniendo y llegan a una decisión, inclusive en este momento, y le dicen a Maduro, hemos decidido Naciones Unidas hacer una acción R2P. Maduro va a decir que no, si está apoyado por Rusia, China, Estados Unidos y Europa. Claro. Yo creo que es un poquito cuesta arriba. Ya inclusive su aliado turco acaba de recibir un golpe, que por cierto Andreina le puede hablar de eso, porque maneja la agencia turca de noticias. Sí. Acaban de perder nada menos que Estambul. 25 años controlado por el islamismo y lo acaba de ganar un partido que se le anularon en primera vuelta y en la segunda vuelta ganó con más margen que un partido socialdemócrata. Y antes habían perdido, la gente que está, los amigos de esto, de Erdogan, habían perdido Ankara, que es la capital de Estambul. O sea que los aliados que tenía el gobierno, ya muchos están tibios y dentro de poco van a estar fríos, porque ellos no tienen futuro. Si esto tuviera futuro, tú deberías decir, sí, pero ¿cuál es el futuro? ¿Con qué hombre, con qué recursos, con qué idea? Con lo que están haciendo ahora, haciendo que crezcan los bodegones en el país, que tengamos un encaje del 100%, que no hay dinero para financiar a nadie, que si tú medio abres la frontera salen estampidos en tiro. Ya de hecho está sucediendo. De hecho la gente habla de la República del Zulia, ¿no? Y puede haber intereses detrás. Cuando tú tienes un proceso de balcanización, como pasó justamente en la antigua Yugoslavia, hay intereses detrás internacionales que pueden ver ventajas particulares en auspiciar un gobierno que puede tener intereses de trabajar contigo porque tú tienes una parte de tu territorio importante en recursos. Basta decir el Zulia, que es lo que hay en el Zulia, petróleo, ¿no? ¿Y qué hay en el estado de Bolívar? Oro, coltán, uranio,
de todo. Entonces, Brasil es neutro frente a eso. Colombia es neutro frente al otro. Puede que ahora no son activos, pero pueden ver si el Estado venezolano no es capaz de recomponerse y reestructurar, bueno, tiene un potencial eventual de lo que pudiera ser lo más dramático del mundo, que es un proceso de secesión y de separación. Y dejar de lado todo lo que es los llanos, ¿no? Todo lo que es la situación de toda esa frontera, el Casanare y toda esa parte de allá. O sea que estamos en una situación bien complicada y a menos que tú logres tener un Estado con un gobierno con fuerte respaldo popular, y el único que tiene respaldo popular en este momento importante, nos guste, no nos guste, me caiga bien o me caiga mal, porque es Juan Guaidó. ¿Sabes cuál es el apoyo de él? La esperanza. Sí. Él es la esperanza. Si tú matas la esperanza, ¿qué te queda? Entonces, y ahí, sin embargo, factores tradicionales y otros de otro tipo que ven que esa posibilidad viene y lo quieren tumbar para ellos tratar de seguir más o menos más de lo mismo. Y por eso fue que el secretario de Estado americano, Pompeo, dijo: aquí hay 40 candidatos a suceder a Maduro. Es absurdo. Hay uno solo. Él no es él y un gobierno amplio, donde esté el chavismo y donde esté también María Corina. O sea, tiene que estar todo, porque en el fondo sería casi lo que llamaríamos un gobierno de recuperación nacional. Ese sería el nombre, de recuperación, y donde tienes que recrear las instituciones. Y eventualmente, cuando estés listo para hacer las elecciones de presidente, de asamblea, de gobernaciones, de consejo municipal, tienes que prácticamente refundar por la vía legítima, que es la elección, en eso, pero con unos consensos importantes. Yo creo que en este momento no hay una dicotomía, la hay de facto, pero en términos real hay algo que apunta hacia el futuro y otro que apunta hacia el pasado. Pues. ¿Por qué gobierno de transición? Hay gente que tiene interés de poner las elecciones primero, porque sería un error que antes de tiempo hubiera una elección en la cual puede haber 7 candidatos y el presidente electo gana con el 19-20%, ¿no? Tú tienes que crear un gobierno de transición con un plazo X, que repare las instituciones, que prepare las condiciones de elección, y que además, si es un gobierno que tiene el tiempo para poderlo hacer, según el padre Ugalde, se necesita como 12, 14 meses, ¿no? Bueno, en ese caso, si es Guaidó el que preside, él no sea candidato después. Claro. Pero deja que las instituciones se recreen los partidos, que se recreen las instituciones, que hagan la campaña, pero quien sea después, tiene que haber en Venezuela una cosa como hubo en España el Pacto de la Moncloa, o como hubo en el 58 el Pacto de Punto Fijo, que quien sea que va a gobernar tiene que seguir un plan, si no, no va a tener el apoyo internacional. O sea, aquí no hay lugar para el invento propio. Quizás más adelante sí recuperaremos algún día la soberanía. Hoy en día la perdimos. Entonces, extremistas de ambos lados puede que no, pero el grueso de los venezolanos simplemente lo que quieren es que le quiten la pesadilla de encima. En el momento que usted hace que hay un cambio de gobierno, ¿cómo cree usted que va a ser la reacción en el país completo? Y mucha gente entiende, tú no puedes excluir al chavismo. O sea, el chavismo es una cosa multiforme, hay muchas formas, pero lo que sea, ese segmento tiene 20, 22, 23% de la población, puede estar 30, puede ser, entre todos, uno Maduro, otro Rodríguez Torres, otro todos lados, pero eso existe. Entonces tú tienes que, no es que van a mandar, sino que tienen que tener parte de comprometerse todos al proceso de reconstrucción nacional. ¿Y quién es la figura que la puede encabezar? ¿Vamos a inventar uno nuevo? ¿Quién será el nuevo que vamos a inventar? Si ya tenemos a uno que cuando va a Mérida, cuando va a Yaracuy, ahora Valencia va a la zona sur, a la zona de los chavistas, cuando va aquí va a La Vega, al Valle. O sea, ese sentimiento que se llama el chavismo, es lo que más está apoyando Guaidó en este momento. No porque va a ser chavista, sino porque no nos va a abandonar.
Porque el problema de ese sector fue que fue un sector marginado, abandonado, olvidado, que lo que está haciendo Maduro ahora es olvidarlo aún más, porque cuando está proliferando el abastecimiento por importación, todas las medidas que está tomando son las medidas clásicas que lo que favorece es una capa arriba y el resto. Primero, el chavismo no es una ideología, el chavismo es una aspiración, es una necesidad de ser tomado en cuenta, de no ser ignorado. Y tiene tantos roles. En este momento el chavismo va a evolucionar, como no desapareció el peronismo, ¿no? O sea, hay movimientos que requieren tomar en cuenta particularmente las necesidades, las carencias, las dificultades que tienen los sectores populares. Pues. El que se llame chavismo mañana se convertirá en otra cosa, pero ese segmento que fue desatendido en los últimos años de la era democrática, que Chávez le vendió la esperanza, pero le vendió la esperanza cuando tenía muchísimo dinero. El precio del petróleo más de 100, endeudado, y repartía aquí, pero no es repartir, es dar cosas como hizo Carlos Andrés Pérez en un momento dado, Plan Marical de Ayacucho, como se hizo en la época con el INSE, pero de verdad, los trabajos de educar, enseñar, preparar a la gente para un proceso de adaptarse a la sociedad del siglo XXI. El populismo redistributivo a base del rentismo petrolero se acabó. Porque aquí que recuperemos eso, por lo menos 8 años para regresar lo que teníamos en esa época. Entonces, la solución viene de un acuerdo de la comunidad internacional que ve el problema de Venezuela como un proceso que desestabiliza el hemisferio y que puede crear un peligro tan grande como el de Siria. Naciones Unidas dice que si no se resuelve la crisis humanitaria en Venezuela, no son 4 millones, van a ser 8 millones o más. Y eso ya es un problema real. Ya lo es. Ya lo que tenemos actualmente está pesando sobre Colombia, sobre Perú, sobre Ecuador. Sobre Chile. Sobre Chile, se está pesando. ¿Tú te imaginas eso multiplicado por 2? Y al mismo tiempo, toda la corrupción que hay, el narcoestado, las alianzas con grupos del Medio Oriente, o sea, es realmente lo que se llama Venezuela en este momento. En este momento, esto es un estado fallido o un estado forajido, como lo quieras llamar. Podido resolver entre nosotros, por las razones que sean, ¿no? No intervinieron los militares están complicados, hay intereses disociadores en ciertos sectores de la oposición, en fin, era como Venezuela es como una gallera monumental, ¿no? Pero los que están afuera, que tienen intereses, los países no tienen amigos sin intereses, los países jamás han tenido amigos, los países siempre han tenido intereses, y esos países que tienen intereses dicen, esto no puede seguir, esto realmente es como un cáncer, tenemos que evitar la metástasis, y bueno, si es que no se pudieron poner de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo nosotros, Rusia, China, Estados Unidos, Europa, y eso tomaba su tiempo, pero fíjate que va mucho más rápido de lo que uno pensaba. Antes eso era lentísimo, tomaban eso, ahora todos los días, a mí que yo trabajo en eso, oye, todos los días tengo que estar pendiente si no hay una nueva reunión, una nueva declaración, un nuevo encuentro. Y debe estar muy cerca, hasta el punto que los Estados Unidos, en este fin de semana justamente, se tomó una fotografía, Elliot Abrams, que es el negociador de ellos acá, con Martínez Montoro y con la gente que va a Oslo. O sea, que te estén dando el apoyo a que Oslo sirva, no es una negociación gobierno-oposición, es un proceso de mediación. O sea, mira, tú qué dices, o sea, va buscando a ver cuáles son los pasos. Y el plazo fundamental, y en eso sí va coherente Guaidó, es que no puede haber cambio si no cesa la usurpación. O sea, una situación, o sea, después, ¿quiénes vamos a estar en la transición? ¿Cómo te garantizo a ti? O sea, que no te voy a... Bueno, eso es la parte segunda, y en eso la gente de Guaidó ha demostrado flexibilidad. En cambio, el gobierno, bajo su mandatario que hace, no ofrece nada sino la elección de la asamblea, pero con Maduro entonces no está ofreciendo nada. Claro. Entonces yo creo que por ahí vienen los tiros y
Lo que pasó el 30 de abril, a mi juicio fue un intento de Maduro de encontrar una solución sacudiéndose a Diosdado Cabello. Porque todos los que fueron supuestamente a hablar y hablar todo eso, eran toda gente cercana a Maduro. Entonces yo creo que está mucho más cerca de lo que la gente piensa, pero cuando te propongan ellos, no va a satisfacer a los radicales de la oposición, ni tampoco a los radicales del gobierno, porque una propuesta, tercero, de unidad, tiene algo de esto y algo de esto, pero es un camino con una solución. Y no es que si me gusta o no me gusta, esa es. Porque la inyección de dinero que tienes que poner en Venezuela son de centenares de miles de millones de dólares. Y si tú fueras, pues piensa al revés, tú estás allá afuera, tú le das a prestar a cualquiera que se monta allá que dice, yo, Diego Arria, lo puedo hacer, o yo, X, o Ledesma, o María Corina. No, yo quiero un mínimo de asegurando. Uno, está tú, que tiene este apoyo, están ustedes de los chavistas que representan esto, están estos, pero todos ustedes tienen que ir con esta hoja de ruta. Y si no están con esa hoja de ruta,